Sí, usaría esta aplicación, la encuentro bastante buena. En cierto sentido, un Waze que nos hace parte de la comunidad. Probablemente sí la descargaría porque yo soy el tipo de usuario que nunca está informado de las cosas que hay. No sé cómo se informa el resto de la gente, como que siempre me he preguntado eso. Sí, sí o sí. O sea, uno siempre está buscando actividades, uno siempre de repente hay temas que le interesan más, por ejemplo a mí, cuestiones deportivas, onda. Pagaría, pero no más de, hablando de pesos chilenos, como 10 lucas. No pagaría por esta aplicación. No. Sí, pagaría. ¿Hasta $10? Para acá no veo ninguna parte como una línea del tiempo. Entonces no veo si estas actividades son de como el día o de mañana, de una semana más o ya fueron. Realmente puedes poner como el evento, ¿cachai? Y poner un hashtag de evento y a la gente le encanta como ser comunidad. Como dado que tú te suscribís, que te lleguen notificaciones respecto a eso, ¿cachai? A la actividad que tú querís o al tipo de evento que tú querís. Y cuando veo hacer una fiesta, tengo que ir a la categoría, la actividad, el comentario, foto. No sé si es obligatorio o no, pero si fuese obligatorio sería me da una lata y no creo que toda la gente lo haría. Se ve el mapa, entonces se pierde como de qué es la aplicación. Lo que yo haría sería como tendría el menú ahí como está, pero para no buscador, sino como para ver la configuración y cosas así. Y pondría como un botón acá, que sería como buscador. Agregar una parte de favorito. Entonces yo tengo algunas actividades que me gustan más, las agrego mis favoritos para poder encontrarlas más fácil en el futuro. He puesto solo las categorías y después que al apretar la categoría te vaya al mapa. Promociones de, no sé, ropa, actividad deportiva, cosas que estén como relacionadas con mi interés. Una herramienta para ver dónde comprar las cosas o los accesorios de eso. Y de repente sí que la tierra tiene la encuentra. Que la publicidad sí es invasiva, molesta, pero si está dentro de los eventos no me molesta. Aplicaciones que son gratis, como que hace mucho tiempo iniciando que como ya hay niños que tendrá que te aparezca, si aparecía como el banner de la cuestión que de la marca, no me molestaría. Cuando le dais preferencia por ese día, las publicidades que llegan son buenas. Si llega mucho spam y cosas como improductivas, me molestaría. Probablemente dejaría de usar la aplicación.